Ayer dimos muy apresuradamente la noticia de la cantidad de muertos por el COVID, de acuerdo a datos del Registro Nacional de Población que ayer mismo se dieron a conocer. Entonces aquí yo hice mal una suma y le subí el número de muertos por el COVID. Llegábamos a los 600 y pico muertos, 600,000, casi 700,000 muertos. Y esto surge de que hay mucha confusión. Por un lado, hay una página de la Secretaría de Salud que habla sobre las muertes en exceso y dice que hay 600 y pico mil muertos en exceso a partir del 1 de enero del año 2000. Y mucha gente ha interpretado este dato como el número de personas que han muerto de COVID. O sea que hay un subreporte de un 50% de la Secretaría de Salud. Pero el número no es correcto. Esa página de la Secretaría de Salud habla de la cantidad total de muertos en exceso y después dice que más o menos el 69 y pico por ciento de estas muertes son atribuibles al COVID. Sin embargo, el Registro Nacional de Población dice que lo que va de la pandemia de COVID han muerto 455,576 personas. Números redondos, 456,000, que es un número que desde hace ya unas semanas en este programa hemos venido manejando de acuerdo a datos que ha proyectado el Instituto de Métricas de la Salud de la Universidad de Washington. Estos 455,576, pues son 158,549 más que los que mentirosamente nos ha estado reportando la Secretaría de Salud. Aquí tenemos un grave problema. Tanto el Instituto de Métricas de la Universidad de Washington, la RENAPO y otros organismos internacionales que están llevando una cuenta puntual de los muertos en exceso contradicen a la Secretaría de Salud. El problema es que la Secretaría de Salud insiste en su número y dentro del gobierno hay un sitio donde sí aparecen los números que se acercan mucho a los de la RENAPO, del Registro Nacional de Población, pero llegar a ese sitio es muy complicado. Entonces el gobierno puede decir, no hemos mentido, ahí están los datos. Claro, encuéntralos, porque los que diariamente nos dan son los que da la Secretaría de Salud, que hemos visto pues que están hoy en manos de un par de charlatanes. Y pues así está la situación, pero sí queremos rectificar, porque yo quería rectificar porque ayer hicimos un mal conteo. Entonces, el número correcto de muertos por COVID está arriba de los 455,000, que la historia no lo va a olvidar. Juan Key. Yo quisiera comentar que es importante recalcar que el gobierno ha seguido esa política de minimizar la infección, de minimizar el virus, de minimizar los muertos. Bueno, el presidente ayer la minimizó cuando dijo, vean, con el Big Vaporub y mi paracetamol estoy saliendo. Eso es minimizar una enfermedad grave. Ese tipo de absurdos lo que hacen es que la gente baje la guardia, se descuide, claro, no use cubrebocas, haga fiestas, y lo único que hacemos todos es estar expuestos finalmente a una infección que de ninguna manera se ha reducido. Algunos dicen, es que este virus es menos letal. Mira, yo no sé si sea cierto. Lo que sí es cierto es que hablar de 150, 200 o 300 fallecidos al día no es una cosa menor, hombre, ni significa una menor letalidad, ¿no? Mónica. Creo que RENAPO está haciendo una gran labor. Claro, se tiene que articular con el registro civil. Siempre vamos a tener las verdaderas cifras consolidadas casi un año después, porque el registro civil va juntando todas las actas de defunción, pero es algo paulatino, no pueden hacer todo tan... Sí, pero no olvides que al principio de la pandemia, mucha gente consiguió actas de defunción de médicos amigos para que no dijeran que el pariente se había muerto de COVID, precisamente para poder ir a enterrarlo como Dios manda. Exacto. Entonces, y no sabemos dentro de los hospitales del gobierno, también si se morían y no estaban diagnosticados de COVID, decían que se había muerto de pulmonía. Claro, atribuirle al COVID, pero eso no lo apuntaron. Entonces, claro, hasta en eso hay un problema de ocultamiento, ¿eh?
es a donde voy, precisamente. El Registro Nacional de Población toma todas las cifras del registro civil, que son registro civil compartimentados, porque dependen básicamente de los estados de la federación. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer dentro de 5 años es revisar acta por acta y vamos a ver, pulmonía, sí, neumonía, y todo lo vamos a tener que atribuir básicamente al COVID. Vamos a tener una cifra real, en realidad dentro de 5 años, cuando muy pronto. Mira, ayer murieron 148 personas, antier 190, el día 11 240. Que vayan y les digan a los parientes y a los deudos de estas personas que por qué no les pusieron Big Vaporub en el pechito, por favor. Es muy ofensivo, lo que se dijo. Venus. A mí lo que me da coraje es esta actitud de minimizar. Siempre, hasta en eso se parecen a los gobiernos de aquel PRI antiguo, claro. Clásico, como dice muy elegantemente mi querida retropismo puro. Exactamente. ¿Se acuerdan el temblor de 85? El secretario de Gobernación era Bartlett. Y bueno, pues no pasó nada. O sea, ¿cuántos muertos hubo? Muy bien poquitos. ¿Y no se acuerdan la quiebra? Cuando el país quebró en el 82, creo, que salió, ya murió él, Jesús Silva Herzog, y dijo que nomás era un problema de flujo de caja. Sí. Te digo, ¿cómo no? y Alcocer, el secretario de Salud, es un poco más joven que Bartlett, o sea, le tocó aquel, o sea, están hechos con la misma tijera, cortados con esa tijera, pero sí es muy ofensivo para la gente, ¿eh? Yo tengo amigos que lamentablemente murieron, sus familias están destrozadas y eso del Big Vaporub, pues la verdad es que... Bueno, diles que se pongan Big Vaporub y ya, que no hay problema. No. Digo, se me hizo muy ofensivo ese tuit del señor presidente porque es minimizar un problema grave. Y lo que tú decías, Juan, sí es menos letal el Omicron. Lo que no se sabe es qué efectos tenga a mediano y largo plazo. Y lo que sí se sabe, porque ya se dieron los datos, creo que en Inglaterra o en Estados Unidos, que los niños que se infectan con este COVID, con el Omicron o con el sea, y se están infectando mucho ahorita, tienen 30% más posibilidades de ser diabéticos. Entonces, esto no... A ver, cúrate una diabetes con Big Vaporub. Y qué lamentable. Muy lamentable. Sí, Mónica. Y la diabetes infantil es la diabetes más difícil de tratar, la infantil y la juvenil, que por supuesto impone más gasto al sector salud. Entonces es absurdo que no haya vacunas del cuadro básico porque tampoco hay. Y tampoco tenemos toda una vacunación que pudo haber sido más expedita. Ese es otro de los grandes problemas. Tenemos vacunas, pero no llegan a la población objetivo en tiempo y forma. Creo que esa es parte importantísima del problema. Y después la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que ya fue encontrada culpable por el Tribunal Electoral de haberle quitado el 10% del sueldo a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando ella era la presidenta municipal. Es decir, le robó el 10% del sueldo para después pagar campañas políticas de Morena. Todavía dice que hay que regresar a clases porque los niños no están en riesgo. No, qué cosa, ¿eh? No, es de horror. Mal equipo en mal momento. Esa es la verdad, no son idóneos. Así está el asunto. 473,581. No, rectifico, es que ya son tantos números que uno trae aquí en la cabeza que ay, se hace uno bolas, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo ni qué número. 455,000, el último que dice. Ese, 454,000 y pico. Ese es el número que da la RENAPO. Y lo que da salud dice exceso de funciones, 655,062, asociada COVID, 455. Está igual, pero encuentre la página de la Secretaría que dice esto. Bien complicado. Yo lo encontré hace meses por accidente, por estar navegando. Ahí me lo encontré. Pero pongan muertes en exceso, México, y tal vez las aparezca en su navegador.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.